Estamos grabando entonces. Lo que vamos a ver ahora son el concepto de los conflictos internos en el mundo. Es decir, la idea de... la clase pasada veíamos más lo que en las cuestión de los conflictos internacionales. Ahora vamos a ver lo que son las guerras internas. Las guerras internas son lo que conocemos también como guerras civiles. O, por ejemplo, para nosotros los mexicanos, casi siempre usamos la palabra revolución. ¿Qué son los conflictos internos? Es común pensar que las guerras y los conflictos solo ocurren entre dos países, pero es común que los conflictos se den también dentro de los mismos países. Casi todos los países han tenido o tienen un conflicto entre la misma gente que vive ahí, entre los gobiernos o entre dos poblaciones diferentes, etcétera. Las causas más comunes de estas guerras civiles son las cuestiones ambientales, las sociales, las culturales, las políticas y las económicas. Eh, Fíjate que no sea tu conexión porque la mía está bien hasta ahorita, no sé. ¿Los demás me pueden escuchar bien? Casi siempre, casi siempre cuando hay un problema así que ustedes escuchan cortado, no es un problema de acá, es más bien un problema de su conexión. La recomendación pues siempre es acercarse lo más que puedan al Wi-Fi. Si pueden tener conectado directamente su dispositivo al módem, pues mucho mejor. Pero normalmente siempre es casi de allá para acá. Pero no se preocupen, de todos modos, si por alguna razón no me alcanzan a escuchar, recuerden que todo esto se queda grabado y se va a YouTube. Entonces, si ustedes tienen problemas para escucharme ahorita, pues pueden darse el tiempo de ver la clase más adelante, ¿correcto? Entonces, las causas más comunes de las guerras civiles son estas que les acabo de mencionar: ambientales, sociales, culturales, políticas, económicas. Vamos a ver cada uno y vamos a poner un ejemplo, ¿correcto? Vamos a empezar con el primero, que son las guerras civiles por las cuestiones ambientales. El ejemplo de esto es básicamente la gente que trata de luchar en contra de quien contamina el aire, el agua y los suelos, o la sobreexplotación de recursos naturales, o a las personas que provocan las pérdidas de especies naturales, o quien provoca, y debería decir, la pérdida de especies naturales. Lo que están viendo ustedes aquí son las autodefensas de Cherán. Em, son las personas que decidieron proteger la sierra. Ahorita voy a poner precisamente este ejemplo. Estoy dándole tiempo por si alguien está escribiendo a mano, si están tomando captura de pantalla es más rápido. Pero básicamente uno de los conflictos más comunes en el mundo son la gente que defiende su tierra, defiende su entorno, defiende su lugar de donde vive, de la gente que llega a tratar de robarse los recursos naturales o de contaminarlos. Casi siempre las guerras en este sentido son, o más bien los conflictos son más de protesta, son más pacíficas, son guerras, son conflictos menores, no tan fuertes, pero como en el caso de Cherán, pues es un conflicto que escaló a un conflicto armado, ¿no? Ahora sí paso, el caso, insisto, es el de Cherán, en donde es una guerra interna dentro de Michoacán debido a la necesidad de defender la Sierra de los Talamontes y pues el grupos del crimen organizado. En Cherán están pegaditos a la sierra. En la sierra pues hay muchos árboles, pero estos árboles están protegidos precisamente porque son zona federal. Estos árboles están protegidos principalmente para que se pueda desarrollar la madera durante un tiempo o durante suficiente tiempo, y en un determinado tiempo se les da chance de talar bajo control a las personas que viven ahí, pero durante el tiempo normal se les tiene que dar chance a que se recupere el bosque. En el caso de ellos lo que pasó
es que gente ajena a la comunidad llegaba a esta zona en las noches, talaba los árboles, se robaba la madera de los árboles y la vendía más barata en otros lugares. La gente de Cherán, sabiendo que tiene que proteger su bosque, su sierra, tomando en cuenta de que si se tala demasiado ya no vuelve a crecer el bosque, decidieron defender su sierra, incluyendo pues básicamente lo que serían la creación de las autodefensas, que son un grupo de personas civiles que se armaron para proteger de esta gente del crimen organizado. Ajá. El conflicto se dio en diferentes niveles. En algunos casos fue un conflicto político, en otros fue un caso armado, otros fueron protestas como ustedes ven aquí, hasta que pues básicamente en un determinado momento Cherán ahora se considera un lugar donde ellos pueden gobernarse a su forma tradicional en lugar de aceptar partidos políticos. Ahí no hay partidos políticos, la gente escoge sus representantes directamente con la población de ese lugar. Ese es el caso de un conflicto en Michoacán, precisamente mmm, por la protección y defensa de los recursos naturales. Y hay muchos casos así a lo largo del mundo. Incluso aquí en mismo Michoacán hay varios otros lugares donde esto se ha desarrollado y precisamente por la defensa de la naturaleza. ¿Correcto? Ese es el primer ejemplo. ¿Ya quiero una pregunta? ¿Dudas? Bueno, continuamos. Otros conflictos internos son por causas sociales. Esto fue el año pasado, el que ustedes están viendo aquí. Eh, es cuando muertes civiles o militares, genocidios, enfermedades o falta de servicios básicos o el desplazamiento de la población de la margina. O, perdón, a ver, me estoy trabando. Son cuando se muere gente o cuando hay muertes de gente común, civiles o militares. Cuando hay genocidios, enfermedades o falta de servicios básicos para una comunidad. También es cuando hay un desplazamiento o una discriminación de población o de una población o marginación de un grupo social por raza, credo o religión. Dicho de otra manera, uno de los conflictos más comunes internos entre las poblaciones es la gente que tiene que defenderse precisamente de muchas veces del mismo gobierno que los discrimina o incluso que ataca y mata gente dentro de la misma población. A veces puede ser el gobierno, a veces pueden ser otros grupos sociales, pero por ejemplo aquí en México tenemos el caso muy conocido, por ejemplo, de Ayotzinapa, tenemos varios casos de matanzas a lo largo de nuestra historia, en el que ha habido un conflicto constante, una guerra en contra de la población, en contra del gobierno, de las injusticias del gobierno. El que les puse aquí fue un caso muy sonado del año pasado, que seguramente a ustedes les habrá tocado ver, que es el movimiento de las vidas negras importan en Estados Unidos. Y me pareció importante poner esto porque yo creo que es uno de los que a ustedes les habrá tocado escuchar. El movimiento de Black Lives Matter o las vidas negras importan se da en Estados Unidos el año pasado después de la muerte de George Floyd a manos de un policía. Seguramente ustedes habrán visto la nota, habrán visto imágenes, habrán visto algunas manifestaciones de esto del año pasado. Si ustedes tuvieron chance de ver televisión, que lo dudo porque yo sé que a ustedes no les gusta, pero si ustedes alcanzaron a ver eso, pues ustedes vieron este movimiento. Esta muerte es un detonante, pues el abuso y racismo contra las minorías es constante en Estados Unidos. ¿Sí? El conflicto no escaló a la violencia, aunque sí hay manifestaciones y vandalismo. Dicho de otra manera, jóvenes, el año pasado, pues el movimiento se dio de forma relativamente pacífica, o sea, no hubo muertes, no hubo gran cosa
que lamentar, pero sí hubo constantemente estas manifestaciones, hubo gente, em, digamos, visitando, yendo a marchas para quejarse de esta situación en la que viven las comunidades negras de Estados Unidos, que básicamente pues en Estados Unidos es muy común que si eres latino o si eres negro, eres automáticamente culpable en un entorno para un policía, y esto es muy muy común en ella, y este movimiento pues es básicamente para denunciar. ¿Qué se logró después de esto? Por lo menos hacer conciencia de la situación, porque bueno, el conflicto sigue existiendo en Estados Unidos, ¿correcto? Bueno, espero que haya quedado claro. Eh, otra causa de los conflictos internos o guerras civiles son los casos culturales. En este caso son conflictos entre grupos étnicos por la defensa o evitar que se les haga algún tipo de represión religiosa o ideológica, o por la defensa de su patrimonio cultural. Dicho de otra manera, un conflicto interno muy común es la población de estas regiones que tratan de defender su cultura frente a la posible desaparición de la misma en general, o sea, en el mundo. O sea, para ponerlo de otra manera, pues es em, la gente que tiene esta necesidad de manifestar su existencia frente a una población que cada vez los ignora más, o cada vez intenta hacerlos desaparecer, o cada vez que son incómodos o llegan a ser problemáticos para una población civil. ¿Correcto? El ejemplo que le estoy poniendo aquí es el ejemplo del EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se aparece en 1994, y pues su intención es básicamente defender la autonomía de los pueblos indígenas de Chiapas, y después pues incluyeron todos los demás. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional originalmente surge como un movimiento armado, o al menos eso se decía, pero nunca estuvieron armados. Más adelante, pues lo único que se quería demostrar es que estaban lo suficientemente organizados como para ser una fuerza considerable, o una fuerza que un gobierno tendría que considerar. Em, el movimiento asustó mucho a la gente en México en esa época. Estamos hablando de 1994, estamos hablando de ya bastante tiempo, pero afortunadamente el movimiento pues, simplemente digamos, deja de ser violento en muchos sentidos y se convierte más bien en un movimiento político, en un movimiento que buscaba reformas a la Constitución, para que se les diera el reconocimiento de su propia cultura, de su propia forma de ver el mundo. Hasta antes de esto, la Constitución en el artículo 2 manejaba que la nación mexicana era única e indivisible. Es decir, que todos éramos exactamente iguales en la cuestión cultural. Después de 1994 y después del movimiento bastante intenso y fuerte que fue el zapatismo, se determina que eh, básicamente México es una única nación, pero que se reconoce la multitud de culturas que existen en el país, y reconoce cada país como cada cultura como una forma de gobierno independiente y una forma de pensar independiente que no tiene que ser igual a la del resto del país, ¿correcto? Entonces, el conflicto, a pesar de que empieza armado, empieza a ser un poco hostil. Finalmente se convierte en un conflicto político y finalmente se resuelve. Se resuelve al dar reconocimiento a los pueblos indígenas. ¿Deja de haber racismo o deja de haber discriminación para el pueblo indígena? No, pero al menos ahora es ilegal. Al menos ahora se considera ilegal, y se considera que una persona que discrimina está haciendo mal. Al contrario de antes, donde nadie le ponía atención al asunto. ¿Correcto?
¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entendieron las dos anteriores? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, continuamos. Em, Otra cosa otra cuestión de los conflictos internos o guerras civiles se tiene que ver con la cuestión política. Esto se debe a la interrupción del funcionamiento normal del gobierno o a la agudización de conflictos entre grupos civiles o también la inestabilidad política interna de los territorios. Em, para poner un ejemplo de esto sería un poco más complicado porque a lo mejor ustedes no están tan enterados de muchas de las noticias, pero el caso, por ejemplo, en estas situaciones, por ejemplo, cuando un presidente cambia la forma de gobernar o cambia las leyes o sube los impuestos sin razón o empieza a hacer algo que la población civil resulta completamente afectada, ¿sí? O por ejemplo en el caso de por ejemplo en el caso que estoy poniendo aquí, que es Chile, un movimiento también que se dio el año pasado, el movimiento civil en Chile, es la idea de básicamente lo que ellos estaban buscando, lo que ellos esperaban es que se cambiara la constitución. ¿Por qué querían que se cambiara la constitución? Porque la constitución fue creada durante un periodo donde había una dictadura. Una dictadura es un momento donde el presidente o el gobernante, él hace lo que quiere y pone las leyes que quiere y aunque sean injustas no le importa porque realmente él tiene todo el control del país. Y Chile todavía después de la desaparición, o más bien de que este dictador muere y sale del poder, la constitución no se cambió. Quiere decir que las leyes que tenía Chile eran leyes igual de malas que cuando estaba el dictador. Y el gobernante estaba de acuerdo con eso porque le convenía. Entonces lo que querían los chilenos era cambiar esa ley, precisamente esas leyes, esa constitución, y se hizo un movimiento súper fuerte, muy, que no fue violento, pero fue muy impresionante porque toda la población civil salía a las calles a protestar para cambiarse eso. Eh, los movimientos de Chile que ocurrió a principios del año debido a que las protestas estudiantiles, empezó con una protesta estudiantil, debido a la subida en los precios del transporte público. Empieza con eso, es mm, me están subiendo el transporte, apenas me alcanza para comer, los estudiantes dicen no vamos a pagarlo y lo que empezaron a hacer, de hecho fue un movimiento de mujeres, de muchachas, de estudiantes, se saltaban digamos, la entrada al metro, se entraban sin pagar y esto empezó a ser un movimiento muy fuerte porque la gente empezó a imitarlo precisamente porque estaba tan caro el servicio de transporte que hubo un momento en que la policía ya no se dio abasto y a partir de eso se dieron cuenta de que la población era muy fuerte y salieron todos a protestar. Obviamente los policías empezaron a hacer empezaron a hacer protestas y pues hubo más bien violencia de parte del gobierno en contra de la población civil y digamos empezó a haber empezaron a aventarles gases, empezaron a aventarles agua a presión, etcétera. Aquí les puse una bonita foto del Matapacos. Es un perrito que andaba siempre en las protestas y, y siempre andaba en contra de los policías, pues, o sea, siempre les ladraba a los policías, se le aventaba, es muy famoso porque precisamente siempre salía en las noticias, em, y pues así estaba la población en contra de un gobierno opresor, un gobierno que les había quitado muchísimo, que les había cobrado muchísimos impuestos, y de un gobernante que no hacía nada al respecto. Entonces la población se levanta y se pelea en contra de ese gobierno, incluyendo los perros, como ustedes aquí ven. Actualmente ya se aprobó un plebiscito para cambiar la constitución, es decir, ya se logró el objetivo, ya la población está un poco tranquila porque ya se ha aceptado cambiar la constitución, y pues está en proceso todavía ese movimiento. Si las cosas no cambian, la población civil va a volver a levantarse. ¿Sí? Eh, ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas? Sale. Bueno, continuamos entonces.
Otra razón de conflicto casi siempre tiene que ver con el hambre, la economía. Si un país tiene una economía muy baja, muy mala, si hay falta de alimentos, si hay falta de producción, si hay desempleo, si hay economía pobre, si hay hambrunas, la población civil también se levanta en armas en contra de un gobierno para exigirle un cambio. Más cuando los gobiernos suelen ser muy, digamos, injustos. Es ahí cuando le buscan o cuando están buscando cambiar las cosas, ¿correcto? Em, Aquí en México nunca ha habido este caso tan fuerte, pero sí hubo varias protestas en contra de la devaluación. Pero en algunos países ha tenido que renunciar el presidente precisamente por el descontento social. Aquí viene un caso, aquí este es el caso de Ecuador en 2000, en el que incluso se dio un golpe de estado cuando se produjo el destierro de Jamil Mahuad, que era el presidente de Ecuador, debido precisamente a que en Ecuador había una economía tan severa que la gente no tenía ya literalmente ni siquiera papel para ir al baño. Entonces, ¿por qué se dieron esta economía tan fuerte? Porque Ecuador, en lugar de invertir en la economía, invierte más bien en el ejército desde que terminaron una guerra que tuvo contra Perú. Entonces, el presidente, en lugar de tratar de reconstruir Ecuador, de tratar de reconstruir el país, la economía, poner activos las fábricas, los campos de cultivo, la ganadería, todo ponerlo en orden, decide seguir gastando en el ejército. Y esto lo que pasó es que el ejército pues estaba bien alimentado, pero el resto de la población se estaba muriendo de hambre. Entonces la misma gente se levantó en armas y se exigió la salida de este presidente para que llegara alguien que pudiera resolver. Ujú. Entonces, este tipo de guerras es sumamente común en muchos de los países del tercer mundo, en los países más pobres. Estamos hablando mucho sobre todo de Centroamérica, Sudamérica y África y el centro y sur de África, donde hay muchísimo de esta desigualdad y esta pobreza. Suele pasar este movimiento donde definitivamente cambian al presidente y toda la población civil se levanta en contra del mismo. ¿Correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ya nada más para terminar entonces, jóvenes, casi todos estos movimientos que les acabo de mencionar, si se dan cuenta, pues son la gente en contra de su gobierno, la gente en contra de la política que está ocurriendo, de la forma en la que los gobiernos se dan. Entonces, estos conflictos casi siempre son entre las mismas personas, ¿correcto? Un conflicto interno que no mencioné aquí, por ejemplo, puede llegar a ser cosas como lo que tuvimos aquí en México o que todavía seguimos teniendo como la cuestión de la guerra contra el narcotráfico, que es el gobierno en contra de civiles. Este caso, en este caso civiles, pues delincuentes. En estos casos, pues siempre hay una dificultad porque pues ambos grupos están armados y ambos grupos se ponen en riesgo al resto de los civiles. Pero en este caso, lo que hemos mencionado aquí, que son la mayor parte de los conflictos internos, pues se da, o más bien lo que tenemos, pues es este tipo de dificultades, este tipo de cuestiones, ¿correcto? Son más bien este tipo de dificultades, perdón, que se refieren a la población en contra del gobierno. De un gobierno injusto, un gobierno que los reprime, o un gobierno que los olvida, o un gobierno que les quita sus derechos más básicos y fundamentales, ¿correcto? Eso es a lo que me refiero con esto. Eh, y bueno, voy a explicarles un poco la tarea, porque les decía la clase pasada, el día de ayer, que los temas iban a ser un poquito más cortos, pero pues esto es lo que nos está obligando, digamos, el planteamiento de los temas, ¿correcto? Entonces, la tarea lo que van a hacer es lo siguiente. Primero,
me van a explicar dos de los conflictos territoriales dentro del mismo país, que es lo que acabo de explicar. Me van a poner dos ejemplos, me van a poner, mencionar y poner dos ejemplos, que básicamente es hacer lo que yo ya acabo de hacer, pero hacerlo ustedes en su libreta. La más complicada, la segunda, lo que yo les voy a pedir es que me escojan un conflicto interno mexicano y que me digan por qué empezó, dónde empezó y un poquito un resumen de lo que pasó en ella. Y me van a decir ustedes, de todas las causas de guerra civil que acabo de mencionar, ¿cuál creen que es la explicación de ese conflicto? Entonces lo que les voy a pedir por favor es que ustedes me expliquen estas cuatro cosas, una de estas, cualquiera de estas cuatro, la van a buscar en internet o la van a buscar en sus libros de historia de primaria, no sé, o pídanle por ahí un libro de historia de México a sus hermanos mayores o conocidos y me van a decir qué es, por qué pasó y cuál creen ustedes que fue una de las causas que acabo de mencionar que explicaría ese conflicto. No sé si se entiende esto. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, eso sería la tarea en ese sentido. Eh, voy a intentar hacer un poquito, voy a tratar de hacer un poquito más largas las clases de la próxima clase. Estoy adaptando todavía, pero otra vez esta clase tuve que improvisarla un poco porque muchos de mis datos se perdieron. Eh, y bueno, no los voy a entretener más. Vayan ustedes haciendo lo posible em, para poder corregir las cosas y poder trabajar mejor. Traen una fiesta en el chat, ya vi. Sobre todo Francisco Javier Reyes Medina. Pero bueno. Si hay alguna pregunta, comentario, dudas, antes de que continuemos.